Ayúdame a orar. Padre, te doy gracias por este tiempo, te doy gracias por lo decían en un principio, por la oportunidad de darnos una casa en donde poderte alabar, en donde poder reunirnos, en donde poder compartir la cena, tu alimento. Gracias porque tú llegaste primero que nosotros. Gracias porque tú tienes mayor expectativa que la de nosotros cuando venimos para acá para saber qué es lo que vas a hacer. En el caso tuyo tienes la expectativa de que nuestros corazones se abran para poder digerir y recibir tu palabra. Llévanos a vivir lo que hoy nos vas a hablar, llévanos a obedecer genuinamente, voluntariamente y a ser fortalecidos, edificados en justicia a través de tu verdad. Haznos libres, mi Dios, pero sobre todo que nada nos distraiga y que nada interrumpa este tiempo para poder abrir nuestros sentidos espirituales y poder recibir tu verdad. Que nada te distraiga el día de hoy, te pido en el nombre de Jesús para que tú puedas comprender y entender esta plenitud de la que vas a recibir el día de hoy. En el nombre de Jesús, amén. Pues miren, seguimos hablando de alegría. Yo ya de repente me pierdo. Déjenme abrir mi calendario. Según yo es el tercer domingo y son 5. Vamos, digamos que a ombligo de mes, ¿no? Nos faltan 2 con el de hoy. Más bien a partir de hoy otros dos servicios o 2 mensajes. Y la verdad, ¿cómo decir la palabra correcta? Escudriñando la escritura, me he sorprendido de lo que Dios ha hablado a mi vida primero y lo que les he transmitido, ¿no? De parte de Dios. El primer domingo, acuérdense que hablábamos cómo en medio de una dificultad, de incluso una tristeza profunda, Dios es capaz de hacer que tú puedas vivir un cambio de emoción. O sea, pasarte de la tristeza, de la angustia, a la alegría. Y la semana pasada hablamos de un contraste muy similar, pero hablamos de la incredulidad. Cómo a través de la incredulidad Dios te puede hacer creer y a través de la fe puedas tú entender lo que es alegría. Hoy vamos a hablar de lo que es vivir en alegría, de lo que es entender lo que es alegría, pero de lo que debemos, creo que yo así lo entendí, que ante la circunstancia y la situación que tú vivas, cómo acceder, cómo entender y cómo permanecer o vivir en alegría. Eso es oxígeno para el alma, oxígeno para el alma, porque alguien que vive en pausa o que vive creyendo que las cosas van a cambiar, insatisfecho, sin contentamiento, no puede entender lo que es el estado emocional de la alegría, que espiritualmente es el gozo, ¿no? Hoy lo vamos también a ver un poquitito. Entonces, vamos a entrar de lleno a Efesios 5:15 y hoy vamos a utilizar la versión Nueva Traducción Viviente, lo vamos a poner aquí de este lado. Y antes de leer, quiero que recibas esta gran verdad. ¿Cómo encontrar y conocer la verdadera alegría, ¿no? O el gozo espiritual en Cristo? Fíjate, te lo vuelvo a repetir. ¿Cómo encontrar la verdadera alegría o el gozo? ¿Sale? Conociendo y permaneciendo en Cristo. Eso solamente Cristo lo puede lograr. ¿Qué condición y qué situación traigas ahorita? Eso solo tú lo sabes. Pero de lo que yo sí te puedo hablar y estoy seguro, no porque yo sea capaz, sino porque, acuérdense 2 cosas. Dios no es hombre para mentir. Todo lo que Dios habla a tu vida, lo va a cumplir. ¿Sí me explico? Y ojo, lo que Dios hace o te regala es irrevocable, es permanente, es para siempre. Lo que pasa es de que nosotros lo apagamos o lo mantenemos oculto
pero lo que Dios hace ahí está. Y hablando de la alegría, hablando del gozo, normalmente vemos las cosas con una visión o con una mentalidad de una forma diferente a como la vería el propio Jesús. Eso es algo que tenemos que entender. Tenemos que buscar permitirle a Cristo que renueve nuestro entendimiento, nuestro pensamiento, para ver, sentir, caminar, vivir, entender las cosas como Cristo las vivió. Porque Cristo no tuvo una vida sin tribulaciones, sin retos. Tuvo muchas adversidades, tuvo muchos dolores, pero Él siempre manifestó gratitud y contentamiento. Entonces, ¿cómo encontrar la verdadera alegría o el verdadero gozo y conocer para permanecer, para lograr entender y permanecer, en Cristo? Eso es algo que hoy vamos a reforzar. Alegría o gozo, acuérdense que no es algo que podamos generar o crear nosotros. Eso es algo que solamente el Espíritu Santo lo puede lograr y es un fruto. O sea, quiere decir que Dios es capaz de hacerlo de un momento a otro, pero para que tú entiendas y vivas esa transición y lo puedas vivir, debes de entrar a un proceso con Dios para que el Espíritu Santo produzca en ti el gozo, que es un fruto, ¿no? Y solo a través de Jesús tenemos el acceso a esto que estoy hablando. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y aquí es donde viene la enseñanza. Dos cosas. Abrirnos. Si tú no te abres, acuérdate que Jesús, aunque tiene la capacidad, o Dios tiene la capacidad de irrumpir, Dios nos dio libre albedrío. Y dentro de su perfección, Él respeta tu decisión. Él respeta lo que tú haces. No va a irrumpir jamás. ¿Lo puede hacer y tiene la capacidad? Por supuesto que sí. Pero Él está esperando a que tú te abras para recibir, en este caso, la verdad, y que a través de abrir puedas recibir ese conocimiento y puedas permitirle a que el Espíritu obre y ponga en ti la semilla de la fe. Dios siempre está observando, está inclinado, escuchando, está esperando a que tú toques la puerta. Vives alejado y sin acceso a poder disfrutar de todo eso espiritualmente y divinamente preparado para ti, y obviamente vivir en bendición. Vivir en bendición. Porque la consecuencia de vivir alejado, separado, es maldición. De hecho, cuando la Escritura dice malditos serán, de eso se trata. El vivir maldecidos quiere decir que no estás castigado con Dios. Dios no castiga, sino que lo que hace es te separa. Te separa. Entonces, si tú ya conociste y recibiste verdad, no seas necio. Síguele. Porque si hoy estás aquí, es por algo. Y acuérdate el principio de cómo llegaste con Jesús. Ahora, si recuerdas cómo llegaste con Jesús y lo que es lo más maravilloso, lo que ese momento representó para ti, porque el Espíritu Santo produjo algo en ti, quédate ahí. Como esa palabra de Apocalipsis, ¿no? No perdamos, ¿qué cosa? Nuestro primer amor. Y en las relaciones es lo que de repente nos pasa. Y más hablando de la relación personal, comunión espiritual, tú con Dios. Entonces, la Escritura es muy clara, dice, tengan cuidado cómo viven y no vivan como necios, sino como, y ahí está lo más importante. La sabiduría solamente la puede dar Dios, y el principio de la sabiduría lo dice Proverbios, que es que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces, para no ser necio y vivir con cuidado, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo último, que el temor a Jehová, ¿no? Nunca se aparte de nosotros.
el paso que tengas que dar, la palabra que tengas que decir, la mirada que tengas que lanzar, ¿no? El oído a donde lo inclines, el olfato, el gusto, los sentidos, creo yo que tenemos que dejarlos llevar por Cristo, para que seamos, yo lo diría así, más que discipulados, guiados, llevados de la mano al propósito y al cumplimiento de la voluntad que Dios tiene para nosotros. Entonces, ¿por qué te digo todo esto? Porque la clave es que es gratuito, pero recuerda que te tienes que abrir para conocer y después creer. Pero antes de creer, hay un puente que se llama recibir. Si el de aquí está hable y hable y hable y hable y hable, pero tu corazón no se abre, yo te pregunto, ¿recibes? Ahora, ¿qué dice la Escritura? Que tú y yo ya recibimos un nuevo espíritu. Tenemos un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Pero también tenemos un corazón distinto. Un corazón que antes era de piedra, y en el corazón de piedra, pues aparte de ser duro e insensible, en el corazón de piedra no entra nada. Y en el corazón de carne hay vida y te vuelves receptible. Entonces, ¿qué es o cómo recibir esto que estamos hablando de parte de Dios? Te voy a poner ejemplos bien sencillos, que son cosas que todos debemos de recibir hoy, de conocer, de pedirle al Espíritu que nos dé el entendimiento y el convencimiento para poderlos vivir y disfrutar. Entonces, ¿cómo puedes recibir? Te pongo un primer ejemplo. Comenzar cada mañana. Me encantó lo que decía Erika. Me paré por la madrugada. Yo digo, wow. Y imagínate levantarte a la hora que quieras. A la hora que quieras. Porque algunos somos equipos dormilón, ¿verdad? Y cuando hablamos de equipos dormilón, pues el domingo y el sábado nos despertamos después de las 7, 8 de la mañana, porque entre semana, creo que aquí la máster es Lupita. ¿Qué horas te despiertas, Lupita? 4:30. No, madre, que el Señor renueve tus fuerzas. Yo para mí las 6 ya es así como que, pero así como tú 4:30, yo a las 6, y que por ahí no me levanten la mano, pero debe de haber uno que otro que diga, yo me levanto a las 8, a las 9 y está padre, mientras lo puedas, disfrútalo. Pero qué padre sería que antes de hacer cualquier cosa, después de abrir tus ojos y reconocer que estás vivo, que estás respirando, que abriste tus ojos, que tienes vida y por supuesto salud, que tus pensamientos cada mañana, guiados y establecidos por la guía y el poder de parte de Dios, te lleven a dar gracias para comenzar un nuevo día, y obviamente dirigidos y clamados, pensando y orando por lo que estás empezando a recibir. Porque así es, la vida no es tuya, la vida es prestada, el tiempo no es para siempre, el tiempo lo establece Dios. Entonces, qué diferente es comenzar cada mañana con pensamientos divinos, ¿sí o no? Y eso te va a llevar de parte de Dios a entender lo que es verdadero en tu vida. Y si lo practicas, se vuelve una constancia. O sea, eso es parte de lo que pocos no sabemos. El que va y se mete al gimnasio todos los días y come bien todos los días, ¿qué está haciendo? Ejercitando su cuerpo. ¿Y cuál va a ser el resultado? Entonces, si mi pensamiento me lleva a agradecer y a invocar y a conectarme con la fuente de vida, dando gracias todos los días, me voy a conectar a la fuente que es verdad,
voy a permanecer y voy a fortalecer porque estoy ejercitando mi espíritu. Y eso quiere decir que estoy creyendo y que me estoy dando la opción de recibir lo que Él, para mí, el día de hoy, tiene para mí. ¿Sí me explico? Con algo tan sencillo. ¿Tú crees que al hacerlo constantemente te vas a parar un día de, ay Dios, te pasas, no sé qué tengas para mí el día de hoy, no, me siento cansado, no quiero estar? Pues, evidentemente no. Evidentemente no. Y otra cosa, la gracia de Dios se va a manifestar. La gracia de Dios se va a manifestar porque, ya les decía yo, lo que Dios hace y habla para ti es permanente y es irrevocable. Y eso lo encuentras ¿en dónde? En la palabra. Entonces, si tú después de hacer lo que dijimos, te vas directamente al pan de vida, a la palabra, constantemente vas a disfrutar y a recibir de su gracia. Vas a recibir la porción justa de vida y de salvación para saber decir no en el día, para saber negarte a las tentaciones. ¿Sí me explico? Y poder caminar fortalecido, pero sobre todo en una condición especial, después de lo que estamos hablando, pues evidentemente con gozo y alegría. Fíjate lo que te quiero compartir, y es que, ¿por qué te hago este previo? Porque nunca debemos de olvidarlo, y creo que yo el día de hoy te animo a que lo practiquemos, porque si lo empiezas a practicar y ejercitar, no tiene nada que ver con la Biblia, pero esta semana yo anduve de paseo y nos dieron dentro de las juntas una pequeña enseñanza que se me hizo muy interesante, que tiene que ver un poco con psicología, y dicen los psicólogos que cuando tú una actividad la practicas más de 27 veces, después de 27 veces esa práctica se vuelve un hábito automático. Entonces yo te animo a que lo hagas un mes y vas a ver cómo en autonomía, sin que te forces, sin que te obligues, practicándolo, lo primero que abras y digas cuando despiertes es gracias, dobles tus rodillas, te conectes con el Padre y recibas la verdad y la porción de justicia a través de un versículo. Caminarás de una manera muy diferente. ¿Por qué? Porque vas a entender que Dios es generoso, Dios no es escaso, y Dios es capaz de proveernos lo que es lo mismo que darnos y darse a nosotros de una manera muy abundante. ¿Para qué? Para que el tiempo en el que tú estés aquí, porque acuérdate que somos del mundo pero no pertenecemos al mundo, vivas bajo los principios que Dios estableció en un orden, pero lo más importante es que aparte de obedecer y de servir, lo que estés haciendo, y ahí viene los que cocinan, hoy por ejemplo hay pozolito. Imagínense un pozol sin orégano, o sin chile piquín. O sea, tú dices es pozol, pero yo el pozol, si no le ponen pozole, perdón, yo dije pozol, ayúdenme, un pozole sin rabanito, o es más, un pozole sin maíz no es pozole. Entonces, ¿tú crees que una vida en Cristo sin gozo, sin alegría, sin disfrutar es vida en Cristo? Para eso Dios se provee. Para eso Dios se provee. Y fíjate por qué te lo digo, porque 1 Timoteo 6:17 dice, enséñale a los ricos de este mundo, enséñale a los ricos de este mundo, ¿qué cosa? Que no sean orgullosos, ni que confíen en su dinero. ¿Se acuerdan que hay una enseñanza y hay una parábola en los evangelios que dice la Escritura? Qué difícil es que los ricos entren al reino de los cielos. Porque su Dios, ¿quién es? No lo dice eso la Escritura, pero yo lo pregunto. El dinero. Y acuérdense que dice la Escritura que nadie puede servir
a dos dioses. O buscas y te llenas del Dios dinero, o te buscas y llenas del Dios de amor, que es generoso y que es capaz de proveerte de todo. Busca el reino y su justicia y todo lo demás vendrá o será añadido o vendrá por añadidura. La versión que quieran. Alejandro 3:46 o la Reina Valera o la Nueva Traducción. Entonces, la Escritura empieza diciendo en esta porción: enseña a los ricos de este mundo que no sean orgullosos ni que confíen en su dinero, porque aparte lo dice, el cual es, ¿qué cosa? Inestable. He ahí cuando la gente dice, es que la vida es una rueda de la fortuna, y yo digo, pues tu vida. Porque tu Dios y tu fuente no es la mía. Y Dios, mi Dios, nuestro Dios, no es un Dios que tenga sombra y variación. ¿Qué quiere decir? Que no es inestable, que un día no se despierta de buenas, un día se despierta de malas, un día te regaña, un día no te regaña, un día te da y otro día te quita. No es así. No es así. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Dice la Escritura que estamos leyendo, la siguiente parte después del punto. Tú y yo debemos de recibir esta gran verdad. Deberíamos depositar nuestra confianza ¿en quién? ¿En el pastor? ¿En mi mamá? ¿En tu papá? ¿En tu marido? ¿En tus hijos? ¿En tu jefe? ¿En Dios? Entonces, con mucho respeto y con mucho temblor, lo digo. Tu fuente, tu prioridad, lo que es primero para ti debe de ser confiar en Dios. Confiar en Dios. ¿Por qué vas a confiar en Dios? No lo debemos de buscar por cómo paga. Pero este es un versículo que tiene que ver con lo que dije hace rato. Si buscas el reino y su justicia, Él promete que todo lo que necesites te lo va a dar. Porque dice, si depositas tu confianza en Dios, ¿qué cosa? Te va a dar poquito. O sea, si hoy yo por fe no tengo dinero y quiero comerme un pozol, ¿qué creen que va a pasar? Me lo voy a comer y voy a repetir, y hasta con tostaditas. ¿Sí o no? Entonces dice la Escritura, quien nos den en abundancia, otra vez dice, todo lo que necesitamos, y lo que termina me encantó. O sea, ¿cuántos de nosotros, cuando éramos hijos, los papás nos dan, dándonos todo, llegamos a sentir que no era suficiente y que necesitábamos o nos merecíamos más? Y eso te lleva a no agradecer, a no recibir con gratitud y a no disfrutar lo que tienes. Entonces, la condición que tengas en el lugar en el que hayas sido sembrado, no se te olvide que si tú confías en Dios, Él te va a proveer, nada te va a faltar, todo va a ser con abundancia, pero lo más importante es que en tu espíritu va a poner un entendimiento y un gozo para que lo disfrutes. El no disfrutar tiene que ver con desear lo que el prójimo tiene, la envidia o los celos, y eso condiciona y limita el acceso al gozo o apaga el gozo, la bendición de Dios, para poder ser agradecido con Dios. Y no disfrutas, porque estás más pensando en que el puesto que tiene tu vecino es mejor que el tuyo, el carro que tiene tu vecino es mejor, la esposa o el esposo que tienes es mejor, los hijos son mejores. O sea, ¿sí me explico? No disfrutas. Entonces, fíjate cómo Dios piensa en todo y
Y lo primero que digo es, el principio es depositar la confianza en Dios. Y si tú la depositas y confías en Dios, vas a disfrutar y entender que el Padre que tenemos es un Padre generoso y abundante. Porque te va a dar en abundancia todo y después va a poner un contentamiento que te va a hacer entender, ver y disfrutar de todo lo que tú estás viviendo. Mucha gente cree que lo que hacemos Carla y yo y mis hijos es fácil. Venir desde Villahermosa todos los domingos para acá no es sencillo. ¿Y quién llega primero después de Aldo? Con gozo. Hasta enfermos. Ay, mi amor, gozo, manifiesta gozo. Eso. Aquí estamos. Es un disfrute. Y mucha gente nos puede decir, están locos, es un fanatismo, no saben lo que hacen. Hay gente que me ha dicho, ¿cómo arriesgas a tus hijos todos los domingos? Yo confío en que Dios me protege y Dios va a proveer de todo. Pero lo más importante es que realmente entendamos que lo que está pasando y lo que estamos haciendo para Dios, en todo tiempo, lo podemos disfrutar. En la tribulación y no en la tribulación, que eso es un reto, pero no depende de ti. Yo siempre digo alabar y decir gloria a Dios cuando están las cosas bien, es bien fácil. Cuando hay pérdidas, cuando hay inestabilidad ante tus ojos, porque son pruebas, y las pruebas están hechas para que tú tengas la oportunidad de ¿qué cosa? ¿Qué dijimos al principio? De creer y de abrirnos a conocer quién es Dios y la capacidad en su generosidad para acceder a todo lo que tiene hecho y preparado para nosotros y disfrutar de lo que tenemos. Que voy a hablar de algo bien fuerte. Me decía hace rato Eri, pues mi mami está cansada, mi mami está enferma, mi mami está grande. Algún día vamos a llegar todos a ese nivel. Pero yo veo una paz y yo veo un contentamiento en ella sabiendo de que ella ya fue ganada para Cristo. Y el día que ella se va a ir en paz. Y si se va en paz, en ella debe de haber como para nosotros un gozo. Porque ya dejó de sufrir. Porque ya ganó la carrera. Y a veces la enfermedad, a veces las limitaciones, a veces las situaciones extremas, como lo decía yo la semana pasada, perder a un familiar, perder la salud, perder a un integrante de la familia, o sea, enojarte con un amigo, perder el trabajo, cambiarte de ciudad, perder el empleo, nos roba el gozo. Nos roba el gozo. Es más, por eso hay instrucciones, ¿no? No te duermas enojado, porque al otro día, para empezar, no sabes si vas a despertar. Y lo que se está gestando en tu corazón y en tu mente en la noche, cuando tú te despiertas como cuando te dormiste 8 horas. A ver, la quiero ver o pónganmelo enfrente porque me va a escuchar. Ya no hay gozo, ya no hay alegría. Y entonces, ¿cómo empiezas? De una manera diferente. ¿Qué te quiero decir? Que hay formas, y te voy a poner algunos ejemplos con los cuales, después de que tú estás recibiendo este principio de cómo Dios generosamente es capaz de darnos todo para disfrutar nuestra vida. O sea, y el disfrutar es agradecidos y alegres, en contentamiento.
cómo hay cosas que se nos olvidan de repente, como les decía yo hace rato, el abrir nuestros ojos y el dar gracias. Pero hay otros pequeños ejemplos que yo anotaba que los tengo que practicar, los tengo que vivir y los tengo que practicar y ejercitar para que en un mes mi esposa les diga si vivo alegre o no vivo alegre, si realmente lo que estoy hablando de parte de Dios se está haciendo vida en mí. ¿Cuál sería uno? Independientemente del tamaño pequeño o grande, yo te doy una recomendación. Todo lo que el Señor te permita lograr, celébralo y compártelo con los tuyos. Porque puede que mi éxito no sea el éxito para ti, pero si es para mí, y eso me mueve en gratitud, a entender que Dios lo permitió y es bueno, y es, valga la redundancia, para bien y me va a bendecir, lo tengo que agradecer, lo tengo que celebrar. Y eso va a producir en mí gozo, alegría. Y si eso pequeño mucho lo compartes con los tuyos, ¡uf! ¿Qué vaya a producir en el de enfrente? Ese es su boleto. Ay, no le digo, porque hoy en día en la sociedad que vivimos fuera de Dios dice, no platiques tus planes ni tus alegrías porque se te van a cebar, te van a echar el mal del ojo. Dios tiene total y absoluto cuidado y control de nosotros. Y eso, cuando no lo haces, reprime, contiene lo que tú en ese momento estás sintiendo, que es alegría. Entonces, un ejemplo sería pues, bajar de peso, que no es algo que me tenga que mover, pero si el bajar de peso me hace sentir mejor, ¿no? Y confirma que me siento sano y me veo mejor, pues no es que sea malo tener unos pequeños kilitos de más. O sea, Dios no ve el cuerpo, Dios ve el corazón. Pero si tú, movido por Dios, practicas este pequeño reto y quieres lograr ese resultado y lo logras, celébralo. Celébralo. Otro ejemplo, para no irme al extremo de decir a ese pastor es malinchista o trae algo ahí con el peso, no nada que ver. Tú tienes tu casa. ¿Y cómo quieres ver tu casa aparte limpia y ordenada? Pues bien pintadita, llena de flores, llena de... ¿no? Y a veces hay y a veces no hay economía. Y a veces puede que en un mes lo logres, a veces puede que te tardes 2 años. Entonces, pequeño o grande, el tiempo, poco, mucho, por ponerte un ejemplo, si todo lo que de parte de Dios tú visualizas en tu casa lo llegas a lograr, pues es un logro, hay que agradecerlo. Oye, que no sé cocinar, se me quema la maruchan. Y recibo consejos y me meto a los tutoriales y un día logré hacer arroz y picadillo, gloria a Dios. A lo mejor te acercas con él y dicen, pues a mí el arroz y los picadillos lo hacía desde los 20 años y bien facilito. Pero hay quien no. Y entonces eso que para ti es posiblemente insignificante, es un logro. Pequeño o grande, no lo menosprecies, celébralo y comparte la celebración con la gente. Eso va a producir en ti alegría. ¿Sí o no? El otro que escribía lo que les decía al principio, permitirle y pedirle al Espíritu de Dios que constantemente en ti habite, yo no sé si un espíritu no sé si existe un espíritu pero que siempre haya gratitud. Si es decir, yo hoy quiero salmón, pero hoy voy a comer pozole. ¿Qué diferencia hay? O no hay para pozole, hay para un plato de lentejas, no voy a vender mi primogenitura, o un
plato de frijoles con una tortillita tostadita. Es lo que hay. Tengo comida. Gracias, Padre. ¿Sí me explico? Ser agradecido. Entonces, la gratitud nos hace tener aterrizados los pies, saber de quién dependemos, quién nos provee, quién nos sostiene, y eso nos debe de tener y mantener en el espíritu con un enorme contentamiento. Y eso va a producir alegría. Otra cosa, si el espíritu te revela quién en tu entorno te ama, ¿qué dice el segundo principio de la ley? Ama a Dios es el primero, pero ama al prójimo como a ti mismo. Entonces, amar al prójimo que no le caes, ese es el reto. Pero cuando el Espíritu te dice, Lili, ama a Alan, está fácil. Y a veces no lo mostramos, a veces no lo decimos. Entonces, no contengas tus emociones, sino con esas personas que te aman profundamente, manifiéstales también amor. Y ese vínculo va a producir en ti una reacción satisfactoria que tiene que ver con la alegría y con el gozo. Cuando tú estás triste o necesitas un consejo y estás lejos, ¿qué es lo primero que quieres hacer? Pues hablarle a la persona, que te escuchen. Y si lo puedes tener cerca y vas y lo platicas, te escuchó, hubo todo ese proceso que sabemos que existe cuando necesitamos ser reconfortados. ¿Cómo terminas al final? Como en la alabanza. Llegas así y sales así. ¿Sí o no? Entonces, amemos a las personas que nos aman profundamente. Algo importante para no afectar la permanencia y la obra de Dios. No permitirte tiempos de ocio. Y si tienes tiempos de ocio, no permitas que nada robe tu amor y tu relación con Dios. Los que se han conectado conmigo o con nosotros el martes, el famoso ayuno espiritual. Todo lo que no es Cristo, aléjalo de ti. Porque eso te roba tiempo, te quita tiempo, pero lo más importante es que contamina tu corazón. ¿Sí me explicó? Da gracias y valora tu tiempo, porque todo el mundo pensamos que ya los tiempos se acortan y sí estamos en los días cortos, pero estamos con la posibilidad de tener tiempo para nosotros. El tiempo es tan valioso que hoy las empresas pagan por tu tiempo, para distraer tu tiempo. Y en el trabajo, lo que tú recibes de remuneración es evidentemente por lo que aportas el conocimiento, pero lo que te pagan es el tiempo que tú estás ahí. Entonces, el tiempo que te sobra, valóralo. Y si se lo puedes dedicar a Dios, va a ser mucho mayor. No te digo que te apartes y te metas una cápsula y no dejes de vivir la vida, pero siempre de la mano de Dios. Disfrutando, agradeciendo. Y por último, no le pongas tiempo a Dios. Ese es el gran error que cometemos los cristianos. Creer y querer que mis chicharrones truenan primero que los de Dios. Yo te pido, Dios, que me des, me bendigas, me proveas, pero en la forma que yo quiero y en el tiempo que yo quiero. Y eso es un gran error. No condiciones ni limites a Dios. Entonces, no busques resultados rápidos. Deja que Dios haga la obra en la forma y en el tiempo que solamente Él sabe hacer, y aprende a esperar. Si ustedes se fijan, normalmente en cada ejemplo de la Escritura, cada nombre resaltado en la Escritura, no encontró respuestas inmediatamente ni recibió
o comprobó o disfrutó de las promesas que Dios les dio. Hubo gente que pasó años y años, pero ellos no condicionaron y lo más importante, supieron esperar. Y en ese proceso, desde el inicio hasta el fin, que seguramente no fue fácil, fueron agradecidos. Yo pienso en David. David sabía que había sido ungido y que había rey, pero él tenía que esperar. Y respetó siempre a Saúl. Y Saúl lo persiguió y él, creyendo, confiando, obedeciendo y disfrutando. ¿Sí o no? Y como esos ejemplos, muchísimos más. Entonces, llévate esto, que la verdadera alegría puede salir a flote o puede manifestarse en nuestras vidas solo cuando dejamos de buscar lo que no es Cristo, o sea, lo material. Solo así. Porque lo puedes recibir y el ejemplo más claro es que yo lo viví cuando andaba antes fuera de Cristo. Cambias de carro, compras un teléfono, te compras un reloj, te compras ropa, te vas de viaje, llenas y te alegra en el momento y cuando lo disfrutas. Cuando te llega la cuenta, se te acaba la alegría. ¿Sí o no? Con Dios no es así. Con Dios no es así porque lo que Dios produce, alegría, gozo, es verdadero y duradero. ¿Sí o no? Verdadero y duradero. Entonces, hay que entender dos cosas. Tú tienes que ser libro abierto, una vasija rendida ante Dios, para que puedas permitirle obrar y te dejes, más bien te prepares para recibir y entender que lo que Dios ofrece, en este caso, alegría, gozo verdadero y duradero, no estamos hablando de algo que el humano pueda producir, ni tú mismo puedas producir, es una obra divina. Y eso es a través del Espíritu Santo. Por eso se dice en Gálatas 4 que más el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo. Un fruto. Y es un fruto que solo es producido por el Espíritu en tu espíritu. Pero cuando lo recibes es irrevocable, es verdadero, porque por algo estás aquí. Y si no lo contienes, con todo lo que ya dijimos, es duradero. Es duradero. Entonces, todo lo que hagas, te voy a poner algo, hasta dormir. Porque si tú duermes y dices, yo hoy voy a dormir en mis fuerzas, y no entregas tu sueño, ni duermes, ni despiertas renovado, ni con gratitud, y dices, necesito dormir más, ir al trabajo, todas las actividades que se te ocurran. Entrégaselas a Dios como una ofrenda agradable. Entrégalas a Dios como una ofrenda agradable. Para que Él sea el que la condición que estés viviendo la pueda transformar, te pueda proveer para poder disfrutar y vivir en gozo, en alegría. Fíjate lo que dice Romanos 12:1. Lupita, el famoso culto racional. Dice la Escritura, por lo tanto, amados hermanos. Fíjate lo que dice Pablo. ¿Qué cosa? Les ruego. ¿Qué nos ruega? Que entreguemos nuestro cuerpo a Dios. Fíjate, ¿por qué vas a entregar tu cuerpo a Dios? Ahí lo dice. Por todo lo que él ha hecho, a favor de mí. Y es más,
Hay de aquel que le agrega una palabra, pero con temor yo le pondría, no estoy diciendo que lo voy a agregar, yo lo pondría. No lo que ha hecho, sino que también lo que va a hacer. Porque te puedes caer en este momento y decir, de atrás para acá, hasta Ebenezer, hasta aquí el Señor ha estado conmigo. Y puedes decir, ay, pero no sé qué vaya a pasar, y entonces ya le empiezas a meter o a permitir acceso al enemigo y decir, la duda, ¿no? Yo sigo creyendo que el Señor va a seguir haciendo por mí cosas mayores y mejores de las que ya está haciendo por mí e hizo por mí. Y eso te lleva a entender y a vivir en gratitud y agradecido, ¿no? A disfrutar. Entonces, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo, santo, hoy santo, dice la Escritura, la clase de sacrificio que a Él le agrada. O sea, Dios no quiere sacrificios, pero si hay un solo sacrificio que tú puedas hacer, porque luego muchas veces decimos, ¿qué puedo darle? ¿Qué puedo hacer por Dios? Muchas cosas. Para empezar, creer y obedecer. Para empezar. Pero si tú dices, ay, es que los de antes me entregaban al puerquito, entregaban al borreguito, entregaban y con eso, dice la Escritura, ¿quieres sacrificarte o quieres un sacrificio? Sacrifica tu cuerpo vivo y santo, porque esa es la clase de sacrificio que a nuestro Dios le agrada. ¿Cómo mantener tu cuerpo vivo? Pegado a la vida, como pámpano, en comunión. Y santo, pues apartado del mundo, conectado a Él, ¿no? ¿Por qué? Porque dice la Escritura, termina diciendo, esa es la verdadera forma de adorarle. Espero que estés recibiendo lo que yo recibí, ¿eh? Yo no sé si lo estoy durmiendo o no lo estoy durmiendo, yo espero que no. Y todavía nos falta un rato, y son las, ¿qué? 2:30, ya me voy a apurar. Ponía yo aquí que el remedio para la escasez de alegría se encuentra en que tú hagas un pequeño ejercicio todos los días, la famosa introspección de decir hacia tu yo interno y no hacia afuera. Porque hacia afuera estás viendo los demás, hacia adentro estás examinando tú mismo a mí. Y acuérdense que el peor enemigo de uno mismo es el espejo y uno mismo. Porque cuando tú dices, me examino, sientes y crees ver lo que tú crees, pero cuando te pones al espejo, lo ves. Entonces lo importante es mirar, examinar hacia adentro y no hacia afuera. Y vuelvo a resaltar que lo importante es que la gratitud no sea parte de ti, que sea siempre algo prioritario y importante para ti. La gratitud, evidentemente la misma palabra dice, te va a mover a agradecer tu condición y tu situación al momento. O sea, la vida que Dios preparó y el entorno en el que estás es bueno. Agradécelo, disfrútalo, que eso es lo que Él quiere hacer. Y eso va a producir algo que yo sí creo que lo podemos experimentar. Enamorarnos de la vida. Enamorarnos de Dios. Por eso dice la palabra, has perdido tu primer amor. Todos nos hemos enamorado, casi todos. Pero hasta los chiquitos se enamoran de sus papás o se enamoran de sus mamás. ¿Sí o no? Y cuando empiezas a enamorarte,
no quieres que eso termine y no te quieres alejar de la fuente. ¿Por qué se enfrió el amor? Eso solo tú y yo lo sabemos. Pero el amor, ahí está. ¿Quién es el mayor? El amor. 3 cosas vivirán para siempre: la fe, la esperanza y el amor. Pero el amor, aparte de ser mayor, durará para siempre. Entonces, enamórate de tu vida, enamórate de Dios. Y no de la vida de otras personas, porque cuando tú miras hacia afuera, estás más pendiente y más enamorado de lo que el otro logra y tiene, que de lo que tú en este momento tienes y puedes obtener si confías, si se lo entregas y lo pones en manos de Dios. Y eso puede robar o apagar tu alegría. Entonces, cuando eso sucede, estamos más cerca del camino de la alegría, estamos caminando con Dios y no solo nos dejamos guiar por el destino, de decir, pues yo voy a caminar a ver a dónde me lleven. No, vas con propósito, pero vuelvo a insistir, en el inicio y en el durante y en el final, disfrutas lo bueno y lo malo. Porque los planes de Dios y los tiempos de Dios son perfectos. Lo que pasa es de que nosotros muchas veces, vuelvo a insistir, vemos que el otro no está sufriendo o no está pasando por lo que yo estoy pasando, o yo le digo, no, espérate Dios, tus planes son buenos, lo sé, pero los que en este momento yo tengo son mejores. Y yo quiero que los hagas tuyos, y dice Dios. Y ahí pierdes el gozo, pierdes el disfrute. ¿Sí me explico? Contenemos o afectamos el contentamiento, que para mí el contentamiento es la alegría permanente, el gozo permanente. Cuando tú estás en estado de contentamiento, vuelvo a insistir, lo que vivas, lo que pases, donde estés, como estés, alegre. Es un reto, no es fácil, ¿eh? Hasta enfermo, te duelen los huesos y dices, ya que se calle porque ya me quiero dormir, ¿no? ¿Sí o no, mi amor? ¿Verdad? Amén. Vamos a orar por la pastora para que el Señor... Entonces, yo hoy te invito a que hagas un reconocimiento interno. Lo has dejado de practicar, lo has dejado de hacer, no lo conocías, pero en conclusión, el gozo se ha apagado, la alegría ya no vive en ti. ¿Qué hay que hacer? Fíjate lo que dice el salmista en el Salmo 51:12. Empieza diciéndole a Dios, ¿qué cosa? Restaura. ¿Restaura qué? En mí la alegría. O sea, reconoce en qué momento has contenido, has apagado o has dejado de practicar lo que dijimos al principio. No le permites, no te permites recibir, estás más pendiente del de afuera que del de adentro, no crees. Entonces decir, Señor, me he equivocado, haces un corte de caja y clama como el salmista, Padre, restaura en mí la alegría que produce ¿qué cosa? Tú y mi salvación. ¿Por qué? Porque si tú estás en un estado de depresión, en un estado de penumbras, en un estado negativo, en un estado de ingratitud, no es vida. Entonces, si Dios restaura tu alegría, ¿qué va a producir en ti? Salvación. Yo lo viví, era espantoso. Lo viví muchos años. No me sabía amado, no sabía que Dios existía, nadie me había hablado de la palabra, no tenía un lugar donde adorar, donde congregarme, no sabía que había verdad. Y lo estaba haciendo en mi conocimiento y mi fuerza durante años. Y tenía la capacidad, según yo, gracias a Dios, que aunque fíjense la incongruencia, alguien se acercaba a hablarme de Dios y yo les decía,
no me hables de Dios porque gracias a Dios no creo en Dios. Fíjate la tontería. Pero cuando yo lograba cosas, a la gente le decía, gracias a Dios. O sea, fíjate. Y yo llegué a lograr muchas cosas. Y llegué a estar en medio de mucha gente y sentirte solo, sentirte apagado, sentirte triste, sentirte sin rumbo, sentirte sin identidad, sentirte sin propósito, sin ganas. Cuando conozco a Dios, restaura mi alegría y me salva. Entonces es lo que está diciendo el salmista. El salmista lo reconoce, lo entiende y clama a Dios y dice, restaura en mí alegría de tu salvación. Y luego, ¿qué cosa dice? Para que no sea parte de mí la alegría y la salvación, ¿qué dice? Haz que esté dispuesto a obedecerte. Porque ¿de qué sirve que yo me abra, que yo le diga a Dios que lo voy a recibir, que su verdad la voy a recibir y que le creo, pero no lo pongo por obras? Pues la palabra dice que la fe sin obras es muerta. Entonces lo que Dios quiere es que una vez que tú has sido limpiado, sanado y restaurado, alegría y salvación, ¿qué cosa? Permanezcas. Y eso solamente lo puedes hacer si le crees y le obedeces. Fíjate la hermosa palabra que estamos recibiendo hoy. Restaura en mí la alegría de tu salvación y haz que esté dispuesto a obedecerte. ¿Cuántos aquí hoy sin sentir contentamiento? La neta del planeta. O contentamiento para unas cosas, pero para otras cosas no. Porque también se vale. Y también lo vivimos. Hay quien dice, odio a los pitufos y nos despertamos como Grinch. Y hay quien al revés, ¿no? Le sobra contentamiento. Y sin verse al espejo, qué lindo soy, qué bonito soy, cómo me quiero, ¿no? Pero me quiero, no está pensando en Dios. Egoísmo. Pero hay quien viene a la iglesia y se siente bien, sale de la iglesia y pum, se apaga. ¿Por qué? Hay quien adora y se siente alegre, se acaba la alabanza y como otra vez como Saúl y David. ¿Por qué lo contrató Saúl a David como músico? Porque solamente a través de que aquel tocaba el arpa y le echaba serenata, estaba en paz. Pero se apagaba y se manifestaba el espíritu que lo afligía, dice la escritura. Llegaba un espíritu que lo afligía, de aflicción. Había aflicción en su vida. Entonces, Dios es poderoso y el espíritu que habita en ti es de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, reconoce si algo has dejado de hacer o algo has dejado de practicar de lo que estás recibiendo el día de hoy y clama a Dios, tírate de rodillas y pídele que restaure tu alegría para que seas salvado y que además ponga en ti disposición para creer y obedecer. Ve el pedazo de palabra que estamos recibiendo. Ya casi vamos a acabar. En Hebreos capítulo 11 no lo vamos a leer, pero habla de algo bien importante. Abraham y Sara. Léanlo. Se los dejo de tarea. Y el próximo domingo, ahí en la puerta les voy a hacer examen. El que no me lo pase no entra, no es cierto. Te lo parafraseo y te lo resumo. El capítulo 11 de Abraham dice, el capítulo de Hebreos, el libro de Hebreos, capítulo 11 completo, habla de Abraham y Sara y explica cómo ellos anhelaban el país del que vinieron. O sea, ellos salieron, acuérdense de dónde, de Ur, de los caldeos. Y el padre les tiró una instrucción y una promesa y no les dijo, te voy a llevar a tal lugar, sino les dijo, cree en mí. Primero le dijo, recíbeme, cree en mí y obedéceme. Te voy a llevar a una tierra prometida. No te voy a decir si es Coatzacoalcos, es Villahermosa, es Cancún o es Veracruz. Tú nada más escucha, abre tu corazón, cree en mí y obedéceme. En pocas palabras, agarra tu cruz y sígueme. Como estés. Obviamente había un anhelo y había un cariño en Abraham y en Sara de la tierra donde salieron.
Porque en ese proceso yo te digo, se llevaron todo. Pero yo te puedo decir algo que les faltaba. Comodidad. Porque cuando viajamos, los que viajamos, cuando llegamos está padre, pero cuando hacemos maletas y maletas y maletas y te trepas y te bajas y te trepas y te bajas y te trepas y te bajas del carro, del autobús, al avión, eso no está cómodo. Lo disfrutas y lo aguantas porque dices, en 2 horas estoy en el lugar que quería estar. Y no les faltó nada, pero había mucha estabilidad en el lugar que estaban porque eran terratenientes, tenían todo, era un poderoso. Y Dios permitió que se llevaran todo, pero andaban errando. Entonces, creo que aparte de las memorias y las vivencias, añoraban la estabilidad. Era lo único que les faltaba a mi punto de vista, lo que Dios me muestra. Y ellos, durante todo el proceso, yo te pregunto, ¿pudieron haber regresado, sí o no? Como nosotros, Dios te dice, muévete, haz, créeme, libre albedrío. Tú puedes decir, ¿escojo vida o escojo muerte? La vida era seguir con Dios, la muerte era regresar a la estabilidad. Pero, ¿qué es lo que yo resalto en Hebreos 11? Una, no lo hicieron y dos, creyeron en la instrucción y obedecieron a lo que Dios hizo, porque Dios puso en ellos contentamiento y gratitud. Y eso les permitió tener una visión divina espiritual como Dios la tiene, entendiendo que iban a llegar en una condición y a un lugar mejor. ¿Sí o no? El proceso no fue fácil, la tierra prometida. Y acuérdate que la condición en la que estaban ellos ya era una edad avanzada, Sara estéril, Abraham ya con físicamente ni fu ni fa, y la historia tú te la sabes y el resultado. Tú y yo somos parientes, ¿sí o no? Herederos, ¿sí o no? ¿Procedentes de qué? De Abraham, ¿sí o no? Entonces, yo hoy te quiero decir, no importa lo que has pasado, no importa de dónde has salido, como Abraham y Sara, no importa lo que puedas o no puedas conservar. Vete como Abraham y Eva, perdón, Abraham y Sara, discúlpenme. Que siempre pienses que Dios te va a llevar de gloria en gloria a un lugar y a una condición mejor de la que hoy y antes estás. Eso te debe de llenar de alegría, ¿sí o no? Fíjate lo que dice Juan 12:25. Los que aman su vida en este mundo la perderán. El otro versículo que hablábamos es de los ricos y el dinero, ¿se acuerdan? Y aquí está hablando de un amor propio por la vida, de aferrarte a todo lo que no es Dios, sobre todo la vida. Entonces dice la Escritura, los que aman su vida en este mundo la perderán. Dice, los que no le dan la importancia a su vida en este mundo, ¿cuál es el pago? Que la vida no va a parar, la vida no va a acabar, sino que la vas a conservar en una condición y en un lugar igual que Abraham y Sara, mejor que la actual. ¿Sí o no? Igualito, ¿eh? Entonces, por eso te pongo este ejemplo de la Escritura, porque no le des importancia a tu vida en este momento. Piensa como a Abraham y Sara, que nos va a mover a una condición mejor. ¿Te sabes la promesa? Yo te pregunto, ¿vas a estar enfermo? ¿Vas a tener necesidades? Pues esa es una condición mejor a la de ahorita. ¿No quieres vivir más tiempo? Vas a vivir por eternidad. Y te tengo una sorpresa, ¿con quién vas a comer, desayunar y cenar? ¿Con Jesús? ¡Wow! Nadie dijo amén, ¿eh? Yo sí digo amén, Padre.
Entonces, claro que sí, claro que sí. Agencia de viajes y tours, Doña Mirna le vamos a poner ahí. Viaje divino. Corintios 5:9, segunda de Corintios dice, entonces ya sea que estemos aquí en este cuerpo o lejos de este cuerpo, tú y mi objetivo debe de ser, ¿qué cosa? Agradar, complacer a Dios. ¿Y cómo lo podemos agradar? Sacrificio vivo, obediencia, gratitud, pero sobre todo disfrutando. Porque si tú disfrutas quiere decir que el gozo del Señor está en ti y te fortalece exactamente. Vamos a acabar, pónganse de pie. Hay un versículo que siempre utilizamos todos cuando damos gracias por las ofrendas. ¿Se acuerdan del dador alegre? Dice 2 de Corintios, con esto vamos a terminar. Cada uno debe de ¿qué? Ayúdenme a leer. Cada uno debe de ¿qué? Decidir. Ese es lo importante. Y eso es lo que Dios a ti y a mí en libertad nos dio. Es la misma situación. Y yo le daba gracias a Dios porque me acuerdo que le decía yo a Dios, ¿para qué pusiste el árbol? Tan sencillo era que hoy estuviéramos en una condición como la que estaba Adán y Eva. Pero Dios, fíjate qué cosa, quiere seres libres, no quiere esclavos. ¿Sí me explico? Y la otra es, Dios quiere que disfrutes y vivas libre, pero con alegría. Entonces yo después entendí que Dios sabía que al crear a Adán y Eva había la posibilidad de que ellos se separaran como se separó el enemigo, proveyéndolos y haciéndolos. Ustedes saben la historia del enemigo, el famoso Luzbel. Fue la mejor creación de los ángeles y le ganó la introspección, le ganó la soberbia, le ganó el ego. Entonces, exactamente, no seas orgulloso y no pienses primero en ti, después en Dios. O peor, no pienses y veas lo demás dejando de ver a Dios, lo que está haciendo en ti y a dónde te va a llevar. Eso es algo que te quiero decir. Pero eso es decisión. La vida está llena de oportunidades para que tú puedas decidir vida o muerte. Y si tú escoges vida, la paga es alegría, contentamiento. Vas a disfrutar el proceso. Es lo que te quiero transmitir. Vas a disfrutar el proceso. Que puede que en este momento el proceso no sea agradable, pero es una oportunidad para mostrar fidelidad, para mostrar obediencia, para mostrar gratitud y llegar a la meta. Llegar a la meta. Entonces, cada uno debe decidir en dónde, en su corazón, cuánto dar. Yo te pregunto, decide hoy en tu corazón cuánto le has dado o reflexiona cuánto le has dado a Dios y si el Espíritu te muestra que te has quedado corto o que nos hemos quedado cortos, decide darte como culto racional. O sea, como sacrificio vivo, sacrificio santo, sacrificio agradable. Que tu cuerpo sea un sacrificio, porque esa es la clase de sacrificio que le agrada al Señor. Esa es la verdadera adoración. Y entonces cuando tú adores, vas a adorar con alegría, vas a adorar con entendimiento, vas a adorar con gratitud. Y ante eso, el enemigo va a huir. Ante eso, milagros van a suceder. Ante eso, va a haber liberación. Va a haber sanidad en tu corazón. Y vas a sentir y vivir en paz. Es lo que muchos buscamos. Y dice, y no den de mala gana. ¿Para qué das tiempo? ¿Para qué das palabra de vida? Para que la gente te vea, para agradar, para creer que cumpliste. Al que hay que
tener claro que siempre nos ve en lo público y no en lo público, en lo escondido, en la intimidad, es Dios. Entonces, cada palabra, cada mirada, cada paso que des, con temor a Dios, para que el que te guíe y el que te inspire, y el que te lleve de la mano, te mueva, sea Dios. Y la gratitud y la alegría nunca se aparten de tu vida. Dice, no den de mala gana ni bajo presión. Es una decisión. No te dejes presionar, ni te presiones. Deja que el Espíritu fluya en tu espíritu. Porque Dios, fíjate lo que dice, porque Dios ama a la persona que se da con alegría. ¿De qué sirve que te des? ¿De qué sirve que des? Si lo haces de mala gana y lo haces por obligación. Cierra tus ojos. Padre, gracias por esta palabra. Gracias porque tú te has provisto y eres abundante y has derramado toda clase de bendición espiritual en nosotros. No nos lleves a pedir ser bendecidos. Tú ya nos has bendecido con toda clase de bendición espiritual. Gracias porque te tenemos. Gracias porque estamos del lado de la vida. Gracias porque a través del amor que tienes por nosotros, entregaste y sacrificaste a tu Hijo. Y a través de Él hemos sido no solamente comprados, sino lavados, limpiados, perdonados, sanados, restaurados. Gracias porque tú nos has dado una identidad. Somos reyes y sacerdotes. Somos un pueblo adquirido. Somos linaje escogido. Somos una nación santa para ti. Pero al final somos tu familia, somos tus hijos. Gracias por la vida de Jesús, porque Jesús, aparte de hacer lo que hizo por nosotros, está a tu derecha, intercediendo. Y sabemos que si tú nos mueves en amor, tu Escritura dice que si te amamos, te debemos de obedecer. Y si te amamos y te obedecemos, la añadidura será que tú vendrás a nosotros y el Padre vendrá a ti y tú y el Padre vendrán a nosotros. Y eso nos debe de llenar de alegría. Noche y día, mi Dios. Yo te pido para que hoy no escasee en nuestra vida diaria la gratitud. La gratitud, la gratitud, la gratitud, el reconocimiento de a quién nos debemos y quién nos mueve, y a tener contentamiento, es decir, permanentemente gratitud acompañado de alegría. Que disfrutemos desde el inicio hasta el fin cada día y que todo lo hagamos para ti y para agradarte. Yo hoy oro para que el Espíritu de Dios se manifieste en cada uno de nosotros y produzca un fruto al 100%, que específicamente sea gozo. Que nos haga fuerte, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Que nada pague y que nada robe el gozo de nuestro Señor. Gracias, Padre, porque yo sé que tú estás abriendo cada día más corazones y estás quebrantándonos para poder recibir tu verdad sin filtros. Estás quitando velos para poder ver como Jesús nos ve y como tú nos ves, como una obra terminada. Gracias, Padre, porque no nos ha hecho falta nada. Y hoy en tu nombre
podemos reunirnos y conocer y poder vivir esta hermosa y deliciosa verdad. Yo hoy pido que un corazón el día de hoy salga, cada corazón de nosotros sano, limpio, restaurado, pero sobre todo dispuesto a dar en alegría y voluntariamente. Nadie bajo presión, porque tú conoces cada corazón, aún y antes de que pidamos algo a ti, mi Dios. Que la alegría no se aleje de nosotros, que el contentamiento no se alegre de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Que el Señor te bendiga y que el Señor te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Que el Señor tenga de ti misericordia, incline su oído sobre ti y que te haga vivir permanentemente en paz. Por Jesús. Amén. Bonito domingo.